Sergio de la Cruz. La civilización se muere. En esta sociedad, en este tiempo, en este mundo, en el que el progreso hace retroceder a las personas como si de cangrejos se tratasen, el egoísmo y el convencimiento de que para sobrevivir simplemente hay que atender al círculo más cerrado, aumentan cada día a una velocidad de vértigo. Nos creemos superiores al resto de seres vivos, al resto de razas, al resto de sexos y al resto de personas. Nos creemos tan superiores que nos permitimos incluso el lujo de exigir a los demás un trato que ni nosotros estamos dispuestos a ofrecer. El ser humano es hipócrita y egoísta. No hace falta irse a los políticos o a los grandes empresarios para poder percibir muestras de deshumanización. Con viajar en transporte público, pasear por la calle o ir al mercado es más que suficiente. Cada día veo a ancianos y embarazadas de pie en el metro, a gente que no recoge los excrementos de los perros a los que sacan a pasear, a caballeros insolentes, chistando de forma maleducada a los camareros, a señoras colándose en la carnicería, asegurando que había llegado su turno y siendo conscientes de que eso no era así, a adolescentes poniendo música en su teléfono para todo el mundo sin preocuparse de que su música pueda estar molestando al resto, a fumadores echando su humo en la cara del que no lo soporta. La civilización se muere, pero aún estamos a tiempo de solucionarlo. Es importante ir más allá, muy importante. Hay que exigir a los de arriba que empaticen con los de abajo, pero no seamos hipócritas. Exijámoslo cuando nosotros también seamos capaces de hacerlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, bienvenida a Habemos Podcast. Y ya está aquí conmigo mi compañero Sergio de la Cruz. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Hola Andrés, muy buenas, encantado, como siempre, de estar aquí contigo. Hoy el reportaje que nos traes es un reportaje especial. Sí. Muy especial. Un reportaje especial y emotivo. Es un reportaje sobre las enfermedades raras, unas afecciones que sufren muy poquita gente, que son casi únicas en el mundo, pero que sin embargo aquí en España afectan a varios millones de personas, lo cual es un poquito paradójico, pero... Claro, porque cada una afecta a pocas personas, pero hay tantas... Exacto, y muchas final... que quedan todavía por falta de investigación, muchas que no sabemos. Para este reportaje te pusiste en contacto con FEDER y te pusieron al habla con una de sus portavoces, Míriam Torregrosa. Míriam Torregrosa, sí, forma parte de la delegación de FEDER en Madrid. FEDER es la Federación Española de Enfermedades Raras. Con ella pues pudimos saber cuál es el panorama de la gente que sufre este tipo de dolencias en España, cuáles son los problemas principales que tienen y, bueno, cuál es la protección institucional que tiene este colectivo. Y si provechosa fue tu conversación con Míriam, emotiva fue tu conversación con Miguel Escura, el papá de una niña que se llama Ainhoa. Bueno, cuéntanoslo tú. Pues sí, Miguel Escura es el padre de Ainhoa. Ainhoa es una pequeña que tiene 3 añitos, vive en Gandía, en Valencia, y tiene una enfermedad rara que es el síndrome de Midas. El testimonio del papá de Ainhoa es el de un padre que se desvive por su hija, que está luchando por sacar a su hija adelante con todas las dificultades que conlleva la enfermedad de Ainhoa. Te explico brevemente lo que es la enfermedad de Ainhoa. La enfermedad de Ainhoa es el síndrome de Midas. Hay solo 2 personas que en España tienen este síndrome. Ainhoa es una de ellas. ¿Solo 2 personas? Sí, solo 2 personas. Imagínate, 2 personas entre casi 50 millones de habitantes. El problema es que no sale rentable investigar sobre estas enfermedades, ¿verdad? Exacto. No sale nada rentable, las farmacéuticas no tienen ningún beneficio sobre estas cosas. Entonces, bueno, la principal responsabilidad recae sobre el Estado. Pero el Estado, si no ayuda a los que tienen un simple resfriado,
no va a ayudar a esta gente. ¿En qué consiste el síndrome de Midas? Pues el síndrome de Midas es una malformación que está formada en parte por una genesia del cuerpo calloso. Este cuerpo calloso es el encargado de unir los dos hemisferios del cerebro. Y entre muchas cosas que le provoca la enfermedad de Ainhoa, quizás las dos más graves de las que podríamos hablar y las que más afectan a Ainhoa en su vida cotidiana es la epilepsia por un lado y la ceguera por otro. Ainhoa no tiene ni iris ni cristalino y ha tenido que ser sometida a un trasplante de córnea que de momento no ha servido. Y ahora, bueno, la principal lucha de los papás de Ainhoa es conseguir otro trasplante de córnea, que son, como todo el mundo puede intuir, bastante caros. Bueno, desde aquí queremos hacer un llamamiento desde nuestra humilde posición a los muchos pocos oyentes que tengamos, para que se metan en nuestro perfil de Facebook y en nuestro perfil de Twitter, porque allí estamos dando toda la información posible para que se informen primero sobre las enfermedades raras y sobre el síndrome de Midas en concreto, y para que puedan ponerse en contacto con quien estimen oportuno para poder echar una mano en la medida de sus posibilidades para intentar aliviar un poco el sufrimiento de estas familias. Sí, estas familias, el padre de Ainhoa, Miguel, es simplemente el testimonio que hemos traído aquí, pero bueno, como hemos hablado antes, son muchísimas personas las que la sufren, muchísimas familias las que tienen que soportar sobre sus hombros una carga tan difícil de llevar. Entonces, es simplemente el ejemplo. Detrás de cada enfermedad hay una historia muy difícil. La de Ainhoa es una más, pero puede valer para que todos entiendan un poquito qué significa tener una enfermedad rara. Bueno, pues vamos a escuchar ya el reportaje que nos has traído, Sergio, insistiendo de verdad una vez más en que quien quiera puede meterse en nuestros perfiles de Facebook o Twitter, Habemos Podcast. Sí, en nuestros perfiles también vamos a poner la página oficial de Facebook que ha organizado el padre de Ainhoa, se llama Todos con Ainhoa. Nosotros vamos a tener enlaces en nuestro perfil de Facebook y desde ahí la gente pues también puede meterse en el Eso perfil. Es, de verdad, quizá suene un poco redundante, pero creemos que en esta ocasión merece la pena serlo. Vamos a escuchar ya el reportaje. Muchas gracias por traérnoslo, Sergio. Nada, muchas gracias a ti, Andrés. Esperemos que os guste a todos. Síguenos en Facebook y Twitter para estar al corriente de todas nuestras novedades. ...2013 es el año de las enfermedades raras. Este tipo de dolencias afectan a menos de 5 de cada 10.000 habitantes y a un 7% de la población mundial. En España hay aproximadamente 3 millones de personas que padecen alguna enfermedad poco frecuente. Dadas las excepcionales características de estas enfermedades, las personas que las sufren se enfrentan a unas condiciones de vida muy particulares que transforman sus vidas y las de sus familias. Requieren medicamentos y tratamientos especiales y en muchos casos muy costosos. Necesitan atención continua, tienen dificultades de integración social y su situación, muy alejada de la del resto de enfermos, les hace estar condenados al ostracismo. El delicado panorama que rodea a los afectados por las enfermedades raras hace necesaria la recepción de ayuda por parte de las instituciones. Más de un 70% de estas personas posee un certificado de discapacidad y muchos no pueden valerse por sí mismos, por lo que la aplicación de las políticas de dependencia es vital para ellos. Todavía es poco lo que se conoce acerca de estas dolencias, pero el colectivo, a través de la organización asociativa, lucha por aumentar su visibilidad. FEDER es la voz de los afectados por las enfermedades raras y está compuesta por más de 200 asociaciones repartidas en 7 comunidades autónomas. Miriam Torregrosa es una integrante de la Delegación de Madrid. Nosotros tenemos una cartera de servicios y proyectos que incluyen funciones en la línea estratégica de la visibilidad, de gestión asociativa, de promoción del asociacionismo, de promoción de la imagen positiva, sensibilización. También impulsamos la formación y el conocimiento del colectivo para empoderarle.
A causa de los recortes, la línea más importante de la asociación es la de la promoción y defensa de los derechos de los enfermos. La crisis está golpeando duro a dos colectivos en concreto, el de la discapacidad y el de las patologías poco frecuentes. Se han recortado derechos que ya habíamos alcanzado, se han vulnerado derechos que ya habíamos conseguido a lo largo de los años, y la política de austeridad que se está manteniendo en el sistema sanitario público y en el sistema de protección social, pues está dando ya datos bastante significativos. Además de la dura aplicación de los recortes decretados por el gobierno, los afectados por las enfermedades raras sufren otro tipo de problemas, como la escasa rentabilidad que este colectivo tiene para la industria farmacéutica y las administraciones. Para los gobiernos es un reto tener que realizar una determinada inversión para dar salida a medicamentos huérfanos, para investigación clínica y genética, para formar a profesionales. Las unidades de referencia donde tratan al afectado de manera interdisciplinar son escasas y desde luego son, no te digo la gran solución, pero desde luego sería una mejora en la calidad de vida del colectivo importante. También hay problemas de índole social, sobre todo en el campo de los discapacitados, que suelen tener problemas de inclusión laboral, de adaptaciones escolares o de integración. Solamente un 6% de los enfermos con grado de discapacidad percibe la prestación, un 41% ha perdido oportunidades laborales, un 37% ha tenido que ver reducida su jornada laboral y un 37% ha perdido oportunidades de formación. La media de dedicación al cuidado de un afectado es de 5 horas diarias y tan solo 1 de cada 10 enfermos no necesita ningún tipo de ayuda. A nivel médico también existen problemas. El tiempo medio de diagnóstico de una enfermedad rara es de 5 años, aunque ese periodo puede elevarse a los 10. Incluso un 8% de los afectados no lo ha recibido a pesar de mostrar síntomas. Torregrosa explica las causas. Claro, la falta de información por parte de los equipos profesionales. Es verdad que, muchas veces la persona que va a la consulta es el primero que ha visto ese profesional. Entonces hay que fomentar más la información de los profesionales. A esto hay que añadir la omnipresente política de recortes, que ha complicado aún más la situación de los enfermos. Sabemos que las personas tienen un gasto importante de medicamentos, de traslados, muy poco apoyo por parte de dependencia. Se han recortado bastante las ayudas de dependencia, se han reducido los certificados de discapacidad, las incapacidades laborales no se están otorgando, en fin, toda una serie de situaciones que no mejoran para nada la calidad de vida del colectivo. La responsabilidad acerca de una hipotética mejora en las condiciones de vida de los afectados por enfermedades raras reside principalmente en el gobierno. FEDER ya ha propuesto varias medidas. La más importante es la designación de unidades de referencia que estén dotadas de los recursos necesarios para su funcionamiento y que trabajen de forma coordinada e interdisciplinar. Pero también hay otras, como el acceso equitativo a los medicamentos o la creación de un mapa de localización de expertos a nivel estatal y autonómico. No obstante, las iniciativas gubernamentales siguen sin llegar. De momento las negociaciones están abiertas, la mesa de negociación está abierta y tenemos asiduamente contacto con los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas, con los parlamentos y asambleas de las comunidades autónomas, también con el ministerio, hay reuniones frecuentes. El primer compromiso fue la declaración del Año Mundial por las Enfermedades Raras, que es este año 2013, y por ahora compromisos 4, pero todavía no están resueltos. La mejor forma de saber lo que significa padecer una enfermedad rara es conocer los casos particulares y escuchar los testimonios. Ainhoa tiene 3 años, vive en Gandía, en la provincia de Valencia, y sufre el síndrome de Midas, una dolencia que afecta a una persona más en España y a 50 en todo el mundo.
El síndrome de Midas responde a una malformación cerebral por una agenesia del cuerpo calloso, el encargado de unir los dos hemisferios del cerebro y de mandar las órdenes a todo el cuerpo. Ainhoa no puede ver, ya que no tiene iris ni cristalino, y sus córneas están dañadas, por lo que necesita un trasplante. El síndrome también le ha acarreado unas manchas en el rostro y le provoca ataques de epilepsia. La pequeña salió del hospital nada más nacer como una niña más, pero a los pocos días de vida le detectaron la malformación cerebral, a los 3 meses la ceguera y al año la epilepsia. Solo tiene 5 meses cuando se le diagnostica la enfermedad de forma definitiva. Un periodo bastante menor en comparación con la media de diagnóstico de estas enfermedades, pero que no resta gravedad al problema. El padre de Ainhoa, Miguel Escura, explica la situación actual de su hija. La están llevando 2 neurólogos y la verdad que el tratamiento que le dio el doctor de aquí de la FE parece ser, ahora los espasmos en exterior no tiene, pero sí que es cierto que en el último videoelectroencefalograma que le hicimos, dentro de la cabeza sí que continúa teniendo crisis. Ahora hemos empezado hace muy poco los 3 tratamientos con el tope máximo de dosis y tenemos que esperar hasta el mes de mayo a hacerle otro electro para ver cómo funciona. Miguel reclama que se potencie la investigación en enfermedades como las de su hija para que los afectados vean acortado el tiempo de diagnóstico, se mejore las condiciones de los enfermos y se pueda tener un mayor conocimiento acerca de las enfermedades. Nosotros estaríamos encantados de que investigaran estas enfermedades porque lo que se sabe es muy poco. Lo que se sabe muy poco y a estas criaturas hay que darles una mejor calidad de vida. Sabemos que esta enfermedad no tiene cura, igual que otras enfermedades, pero sí que sabemos que se le puede dar una mejor calidad de vida. El otro caballo de batalla de los padres de Ainhoa es la lucha para que recupere algo de vista. Tras 2 trasplantes de córnea a los 6 y 8 meses, Ainhoa necesita un nuevo trasplante. La imposibilidad de acudir a la seguridad social obliga a la familia a recurrir a la vía privada. El coste del trasplante es de 14.000 euros, algo inasumible para Miguel y su esposa, que debido a la última reforma sanitaria del gobierno, han de pagar el 40% de los medicamentos que necesita su hija, una cantidad que gira en torno a los 600 euros, lo que se suma a otra serie de gastos. Es mucho dinero, son trenes, son taxis, son hospital privado, necesitas muchísimo dinero. Y ya te digo, mi mujer y yo trabajamos, pero yo del trabajo nosotros no podemos permitirnos el lujo aunque harías de tripas corazón, pero es imposible porque todo es muy caro. Debido a los tremendos costes que causa la enfermedad de Ainhoa, su padre tomó la iniciativa para movilizar a la gente de Gandía. En noviembre se hizo una media maratón de aquí de Gandía y para conocer este caso, después de toda la poca información que teníamos nosotros, hice unas camisetas en el cual pone todos con Ainhoa luchemos por el síndrome de Midas. Entonces muchos compañeros míos corrimos, empezamos a que la gente conociera la enfermedad esta. Luego la familia también quería una camiseta, de 15 camisetas se convirtieron en 40, en 50. Bueno, hicimos un poco de llamamiento a todo el mundo. Eso fue solo el comienzo. Hasta el momento han sido muchos meses de actos de ayuda a la pequeña y de una gran movilización popular. Ya se han vendido cerca de 1.300 camisetas a puntos tan lejanos de la península como Bilbao. Y muchas personas han realizado donativos y Miguel ha creado la página de Facebook Todos con Ainhoa para informar de la lucha contra la enfermedad. Y una página que será el precedente de una futura fundación. Desde el plano institucional la ayuda es meramente testimonial. Pero en el otro lado de la balanza, el padre de Ainhoa solo tiene palabras de agradecimiento para los particulares que han ofrecido su ayuda. La verdad es que colaboró mucho. Para las circunstancias conforme estamos, es de mucho agradecer el gran apoyo de todo el mundo y todo lo que está haciendo la gente. La lucha de Miguel tiene un objetivo claro a corto plazo: conseguir el dinero necesario para el doble trasplante de córnea de su hija. Para ello, está en contacto permanente con el tejido social de Gandía y seguirá promocionando la causa de Ainhoa en todos los actos públicos de la ciudad que le sea posible, en diversas carreras populares o apareciendo en medios.
cualquier ayuda es poca. Todo sea por hacer que su hija viva mejor. Es una lucha constante. Pero bueno, aquí estamos como padres para luchar y hacer que Ainhoa consiga lo máximo posible. Ainhoa es una más de las 3 millones de personas que día a día luchan por desarrollarse en la mayor igualdad de condiciones posible que le permite su enfermedad. Representa el relato de un colectivo con dificultades sanitarias, económicas, sociales y un inmenso déficit de atención. Sus problemas, retos y esperanzas, ejemplificadas en el testimonio del padre de Ainhoa, dan forma a una demanda, a una petición de auxilio difícil de ignorar. Ainhoa, todos estamos contigo. Todos luchamos por el síndrome de Midas. En Habemos Podcast, La Gramola. Para esta segunda gramola hemos querido hacer un homenaje a 4 de las mejores voces que ha dado la música popular del siglo XX. Y si hay una voz con la que pueda haber pocas o ninguna discusión, esa es la de Frank Sinatra. Sinatra, que llegó a ser apodado como La Voz, dejó a través de sus discos y actuaciones en directo un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina. Su popularidad llegó a ser inmensa y prácticamente constante a lo largo de toda su vida, aunque fueron especialmente exitosos los años 40 y 50. Su repertorio se basó en la obra de los más importantes compositores populares estadounidenses y su estilo sintetizó ya en sus orígenes 15 años de influencias mutuas entre la música jazz y el pop. Técnicamente se caracterizó por su cuidada precisión en el fraseo y su dominio del control de la respiración. Además, a Sinatra se le reconoce el haber sido el primer cantante que hizo un uso consciente de los medios de amplificación del sonido con el objeto de situar su voz por encima del sonido de la orquesta. Esto es New York, New York, de Frank Sinatra. In a city that never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues start of it in old New York, and if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York. La entrevista de la semana. My funny Valentine. En estos tiempos tan complicados, en los que la crisis golpea con especial dureza al mundo de la interpretación,
Querer formar parte de uno de los círculos profesionales más vocacionales que existen es, sin lugar a dudas, un primer aval muy potente para cualquiera que de verdad esté dispuesto a morir en un escenario o delante de una cámara. Mario Alonso no es un actor famoso, pero es lo que en muchos ámbitos del sector se conoce por todoterreno de la escena. Un actor polivalente. Ha estudiado junto a Antonio Botaro, Jorge Eines y Kes Hansen, perdón por la pronunciación. A pesar de su corta carrera y de no contar con representante o agencia de actores, su ímpetu y ganas de crecer han obrado que en su currículum haya ya títulos de cine, teatro, publicitarios o de varios cortometrajes. Bienvenido, Mario. Qué difícil es ser actor hoy en día, ¿verdad? Buenas, Andrés, ¿qué tal? Pues sí, bastante difícil. Vamos poco a poco intentando salir adelante, pero bueno, ahí un poco seguimos formándonos aún, aunque yo creo que el actor no deja de formarse nunca, pero bueno, ahí buscando proyectos y lo que va saliendo. ¿Hay suficiente trabajo hoy en día como para poder permitirse vivir de la interpretación? Bueno, yo creo que sí que hay suficiente trabajo, ¿no? Hay que saber buscarlo. El mundo de la interpretación, voy a decir que está sujeto a una serie de factores que influyen en que tú seas válido, bueno, no válido, sino que seas contratado en una serie de proyectos o no. Eso, pues, son las agencias, son los agentes, los representantes. Lo estábamos comentando antes, que hoy en día en el mundo de la interpretación, si no tienes un representante, es muy difícil entrar en cualquier proyecto, sobre todo de ficción, hoy en día. Entonces, trabajo hay, pero tiene que haber alguien que, no que lo busque por ti, pero tienes que tener una carta de presentación, que viene a ser eso más o menos. ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza cuando ve que hay un ente, una especie de algo que no sabemos exactamente qué es, pero que se empeña con fuerza además, en ponernos cada vez más complicado vivir de nuestras pasiones? Yo creo que amigos y gente como tú, que bien sabemos que somos bastante válidos y, bueno, sois bastante válidos y profesionales del sector, y yo creo que es lo que te hace salir adelante en estos tiempos, ¿no? Gente como tú y gente con la que te formas, que te dice que sigas adelante con tus proyectos y que sigas adelante con el tema de la interpretación porque eres perfectamente válido. Entonces, bueno, más o menos luchamos contra ese ente que no te permite cumplir tus metas, pues con las cosas positivas que te va diciendo la gente, los amigos y gente de tu alrededor que se dedica al sector. ¿Has pensado alguna vez en arrojar la toalla? Muchísimas veces. Muchísimas veces. La carrera de actores es, bueno, como todo el del audiovisual, es una carrera de fondo, y yo creo que es lo que más lo define. Es algo que al principio tienes que buscarte tú, tienes que darte a conocer tú, y es algo muy difícil. No todo el mundo vale, no quiero decir que yo valga, pero no todo el mundo vale para esto, y antes que nada tienes que tener mucha resistencia psíquica, yo creo. Es importante el valor como valía y el valor como algo contrario a la rendición, entonces. Claro, eso es, sí. Alguien con fuerza mental. O sea, es de por sí una persona tiene que vivir, o sea, tiene que comer. Y está claro que no se vive de esto de la noche a la mañana. Bueno, hay muchos ejemplos que tenemos hoy en día de actores reconocidos que de la noche a la mañana, pues mira, este tiempo atrás estuve hablando con
con uno de los actores de La que se avecina, con Edu, se llama Eduardo, no recuerdo su apellido, es Fran, en La que se avecina, el hijo de Cuesta. Sí. Y bueno, pues este chico no había estudiado interpretación en el colegio. Muy pequeño, además. Muy, muy pequeño. Empezó en el colegio, se metió a unas clases de teatro típicas, y porque tenía que hacer algo extraescolar, y se salió porque no le gustaba, pues como todos los jóvenes, pues al principio, bueno, menos a mí, que a mí al principio ya me llamaba la interpretación, pero a él no le gustaba, se salió, y a través de su profesora le recomendó para el casting de Aquí no hay quien viva, se presentó, y desde entonces ahí está, sin formación ninguna, aparte de esa que te digo escolar, y ahí sigue, trabajando, un poco quemado también, pero bueno. Quema mucho esto. Quema mucho, y aparte que para él no deja de ser eso que todos creemos, y que muchos que se meten a trabajar sin formación decimos que es pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Y para él, La que se avecina y Aquí no hay quien viva no deja de ser una muy buena carta de presentación, pero sin formación ninguna ya vuelves a estar encasillado en un papel, vuelves a... no sé, no tiene más currículum que eso. Bueno, algunas películas y tal, varios papeles ha tenido, pero todos le conocemos por eso. ¿Cómo es la cámara cuando mira? ¿Qué mirada tiene una cámara? Pues no sabría decirte, te mira con bastante fijación, ¿no? La verdad que es algo, ¿cómo te diría? Cuando te mira una cámara... Yo realmente hay momentos que llego a pasar, mira que tú me conoces bien y soy una persona con bastante poca vergüenza, pero cuando me mira la cámara sí que suelo tener algo de pudor, ya no solo por el tema de todo el equipo que está detrás, sino más bien por el día de mañana, toda esa cantidad de personas que van a estar detrás de la pantalla del ordenador, de la televisión, viendo eso que tú has grabado a través de ese ojo, que es la cámara, ¿no? No sabría decirte cuál es la mirada. Sí sabría decírtelo, pero no consigo encontrar la palabra, el adjetivo. Pero impone. Impone bastante, sí. Podría ser esa, sí. Es una mirada potente, sí. ¿Y un patio de butacas cómo mira? Para mí suele ser bastante más permisivo. Parece que un poco extraño, ¿no? Que sea así, pero... realmente tiene muchísimo más trabajo detrás una obra de teatro a nivel actoral e interpretativo. Ya llegas al escenario con el patio de butacas delante con mucho trabajo y llegas muy confiado, muchos nervios pero yo creo que al contrario que mucha gente, yo creo que el patio de butacas suele ser más permisivo y que un espectador de cine o televisión o algo así. Yo me encuentro ahora, bueno, estoy trabajando en una obra de teatro y hace tiempo que no lo hacía y me encuentro bastante a gusto. El teatro me gusta bastante. Casi todos los actores te dirán lo mismo, pero yo me siento muy, muy lleno con el teatro. Tú, además de ser actor, eres productor. Y también sé que incluso has hecho tus pinitos como escenógrafo y algo hasta como maquillador. ¿Qué te ha enseñado todo eso? Que puedas aplicarte como actor. ¿Qué te han enseñado esas experiencias dentro del sector, pero en otro ámbito diferente? Pues a tratar a la gente sobre todo. Yo creo que uno de los pilares fundamentales que me han aportado cada uno de los trabajos es cómo tratar a los demás departamentos dentro de una producción. ¿A tener los pies en el suelo, quizá? Sí, claro, eso sería. Entonces, tú conoces muy bien a las personas y que se dedican a su trabajo, y entonces es más fácil tratarles, yo creo. Y los tratas con más respeto, con más cercanía, y más con más respeto, empatía, quizá también. Más empatía, claro. O sea, sabes cómo desarrollan su trabajo, que es igual de trabajo que el tuyo, y los tratas como personas, más que nada. ¿Hay algún papel que sepas, que además lo tengas muy claro, que sepas que harás sí o sí antes de morir? ¿Algún papel específico? Sí. Un nombre.
¿Quieres un nombre de un personaje? Eso es. ¿O no tienes claro eso? No hay ninguno que digas, este le voy a hacer. No lo tengo claro. No te sabría decir ahora mismo un personaje ni siquiera histórico ni de... ¿Prefieres que te venga el proyecto y si es bueno ya...? Sí. Hoy por hoy, vamos, ahora mismo estudio... Parece extraño que lo diga, ¿no? Pero estudio bastante los proyectos porque estoy empezando y todo te puede hacer una imagen que no eres. Entonces... Me gusta mucho la comedia y tú lo sabes bien que me gusta mucho que la gente se ría conmigo y ver a la gente feliz a mi alrededor. Entonces lo que tengo muy claro es que antes de morirme me gustaría que la gente se riera con mis proyectos y con las cosas que hago. Hacer feliz a la gente con mis papeles. ¿Prefieres un buen proyecto o un buen contrato? Pues... yo creo que ambos, ¿no? Se complementan. El equilibrio perfecto, ¿no? Tendría que elegir entre alguno de los dos. Depende del momento, quizá. Claro, o si hay facturas que pagar... Siempre es lo que como hemos empezado la entrevista, o sea, tienes que vivir de algo. La gente no se alimenta de aire. Entonces, un buen proyecto siempre es suculento. Hace poco colaboré en un cortometraje junto con Amparo Baró. Tuve una suerte increíble de trabajar con una bellísima persona y una gran actriz que... ¿Cómo me es ella? enseñó... ¿Cómo es? Es cercana, es... Muy, muy cercana. En ese proyecto fue como... Bueno, yo hacía de su nieto y verdaderamente fue como mi abuela. O sea, la pregunta es obligada. ¿Te dio alguna colleja? No. Debía habérselo dicho. Yo finalmente le pedí una foto con ella, pero tenía pensamiento de decírselo, de decirle, mira, Amparo, yo no quiero una foto contigo, yo quiero un vídeo con una colleja tuya. O sea, las collejas de la Sole en 7 vidas son míticas, todos lo sabemos. Pero no, yo creo que no era el momento y la cercanía que me daba ella tampoco me invitaba. No quisiste abusar de esa cercanía. Es. No quería... Se mostró ella muy, muy cercana. Es una bellísima persona y mejor actriz. Cuando echas la vista atrás, no demasiado, en 4 o 5 años, ¿a quién ves? ¿Te reconoces? Pues la verdad que sí me veo a mí, pero bastante más niño. Yo no me veo una persona de mi generación. Siempre lo he dicho, casi todos mis amigos son mayores que yo y bueno, tal vez... Bueno, yo por esa época estudiaba en un internado, en un colegio, era un poco antes de venirme a Madrid ya y a empezar esta locura. Y la verdad que a mí ese internado me cambió la vida. Yo entré muy niño y salí siendo un adulto. Cogí ciertos hábitos, costumbres y una madurez mental que posiblemente en otro sitio no hubiera cogido. Recuerdo con mucho cariño ese internado. La verdad que a las personas que más bien fueron mi segunda familia en ese momento de mi vida. La Sagrada Familia de Sigüenza era. ¿Y hoy en día eres feliz? Intento serlo, sí que lo soy. Gracias a gente como tú y gente que me sigue queriendo y amigos y... Es difícil serlo. También es verdad que en los tiempos que corren es difícil que una persona te diga que es feliz. Pero yo creo que sí que lo soy. Gracias a mi familia, que me quiere y que me apoya, siempre me ha apoyado en esto y nunca me ha puesto ninguna traba. Nunca. Mi padre, mi madre y mi hermano, toda mi familia. Siempre han estado ahí. Yo creo que puedo decir y bien orgulloso que sí, que hoy por hoy soy feliz. La vida es un guión al que aún hay que escribirle el final. Pero bien es cierto que hay guiones que ya tienen un título antes de ser terminados. ¿Tu guión tiene ya un título? ¿O aún falta por ponerle? Yo creo que no tiene título aún. No sé... Algo que me caracteriza y mucha gente lo sabe y me define muy bien
es mi responsabilidad y mi alegría en el día a día. Pero la rima que me ha salido ahí. Pero no sabría decirte ahora mismo. No tendría ningún guión todavía escrito. No tendría ningún título ese guión. Es importante para un actor saber ser uno mismo, porque quizá, no sé, no llega a adquirir tantas personalidades a lo largo de su carrera que casi que se vuelve imprescindible tener muy claro quién se es en todo momento. Entonces, es importante. Pero eso para cualquier persona. Yo creo que ya no solo un actor. Hoy estaba escuchando una canción esta mañana cuando venía hacia acá. Y lo decía muy claro, que siempre tienes que ser tú mismo, porque no sabes si al día siguiente amanecerás. Es muy negativo esto, ¿no? Pero yo creo que es así, ¿no? Una de las bases de mi personalidad, uno de mis principios básicos es ser uno mismo. O sea, habrá gente que le agrade, habrá gente que no, pero yo creo que soy bastante yo, siempre, en todo momento. Y eso es algo con lo que la gente que me quiere mucho, por eso, y la gente que me odie, pues me odiará mucho, porque no te voy a dar más de lo que yo quiera darte, vaya, o de lo que te ganes, ¿no? Uno de tus últimos trabajos ha sido en el largometraje Save the Zombies de Jane Galvez. Uh-huh. ¿Tú crees que se puede salvar a los zombies que pululan hoy en día por las calles de la sociedad? Bueno, yo creo que sí. ¿Crees en la sociedad? A ver, la película en sí trata sobre la reinserción de los zombies, ¿no? En la sociedad. Y yo creo que esta sociedad, aunque esté un poco zombie, yo creo que se le puede reencaminar otra vez por el buen camino. ¿Crees en la política como herramienta para encauzar a esa sociedad? Creo en la política no como está concebida hoy en día. Yo creo que deberíamos de tener una conciencia mucho más administrativa de lo que tenemos hoy en día. Tal vez si fuera una herramienta más administrativa que competitiva, como lo vemos hoy en día, iría mejor, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Y ya vemos los tiempos que corren y cómo está la sociedad, ¿no? De descontenta con la política. A mí me pilla bastante cerca el tema de la política y bueno, también te puedo decir que todos los ejemplos que tengo son positivos. O sea, realmente cercanos a mí no tengo ningún mal ejemplo a nivel político, todo lo contrario. Pero sí que es verdad que luego vemos por ahí cosas que son inhumanas, ¿no? Son cosas que van contra la sociedad más que otra cosa. Cambiando un poco de tema, bueno, tú eres de Toledo. Eso es. Vives aquí en Madrid desde hace ya varios años. ¿Es duro vivir alejado de los tuyos? Bueno, es duro. Tampoco vivo muy lejos, ¿no? Conozco gente que vive muchísimo más lejos de su familia. Yo estoy a tiro de piedra, como dicen, ¿no? Pero... ¿Echas de menos las cosas de tu casa? Sí, esas pequeñas cosas, ese desayuno hecho por tu madre. Sí. Estas navidades pasadas he estado como un mes allí haciendo pereza para volver. Y la verdad que es maravilloso levantarte y que esté tu familia entera ahí, comer con tu hermano, con tu madre y con tu padre sentados a la mesa, cuando normalmente yo como en una mesa de camilla, de estas mesitas que se pliegan y se abren, y para mí solo, individual. Eso es terrible, ¿no? Es muy solitario, es muy cutre, y solo para mí. ¿Conoces bien a la soledad? Muy bien, muy bien. O sea... ¿Y hablas con ella? Mucho. ¿Qué le dices? Sobre todo cosas sobre mí, ¿no? O sea, yo creo que la soledad es una muy buena herramienta para formarte a uno mismo. Hace poco llegué a una conclusión que la soledad sería como ese instrumento para construirte más a fondo, ¿no? A ti mismo sería como jugar al Lego.
con tu personalidad. ¿Sabes ese juego, el Lego, las piececitas? Sí, pues sí. Para mí la soledad muchísimas veces es como eso, para mí es una herramienta. Es una herramienta para formarme a mí mismo. O sea, tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, pero para mí... La soledad ha dado muchas canciones y muchas poesías, ¿eh? Sí. O sea... Muchas. Pero tanto alegres como tristes. Pero bueno, se suele asociar más bien con la tristeza, ¿no? La soledad cuando estás solo, todo muy el hombre triste. es un ser sociable. Claro. Pero bueno, me aterra muchas veces. O sea, la soledad, no te voy a engañar, que muchas veces digo, jolín, qué pesada, ¿no? Se me hace, pero tampoco me quejo demasiado, yo creo. Tú interpretaste a Judas en Jesucristo Superstar de Óscar Ruiz. Óscar Ruiz, por cierto, le quiero mogollón. ¿Has sufrido alguna vez la traición de un Judas? Bueno, yo creo que no. No, hoy por hoy no he sufrido ninguna traición comparable con un Judas en mi vida. No ese tipo de traición. Para definir, No tan terrible. Claro, para definir a una persona como un Judas tiene que haberte hecho algo muy... Dentro de 40 años posiblemente te diga, pues sí, con 18 años o con 19 o con 23 hubo uno que me hizo, porque ya tendré una vida vivida y una serie de cosas que me harán compararlas. O sea, que puede que con 60 consideres que con 18 hubo un Judas, pero Sí. hoy en día no consideras que con 18 lo tuviste. Claro, Eso es curioso. porque no he vivido más cosas. Te queda perspectiva para saber Que si eso lo es. que has vivido es valorable o no. Eso es. Es O sea, importante esa reflexión, ¿eh? O sea, me queda mucha vida por delante y muchos Judas, seguramente. Entonces ahora mismo no te puedo decir, mira, este tío o esta tía me hizo en su día una cosa que no. No. Hoy por hoy no te puedo decir. ¿Eres una persona que se pone plazos para cumplir sus metas? No suelo ponerme plazos, pero también creo que eso es una cosa que ahora mismo no... Bueno, sí que me corre bastante prisa, ¿no? Pero no me lo suelo poner. O sea, yo ahora mismo tengo 23 años. Y... Bueno, ya veremos, ¿no? Irán viniendo las cosas, yo creo. Irán llegando. Para bien o para mal, hay que esperar. Es una carrera de fondo. Las cosas llegan. Como te he dicho, sí. Todo. A nivel profesional y personal. Y lamentablemente también llega al final de esta entrevista. Uy. Mario, ha sido un placer. Nada, el placer ha sido mío, ya lo sabes. Te deseo de todo corazón, y sabes que lo digo muy en serio, que te vaya todo genial. Que muchísimas gracias por venir a Bedmus Podcast en este segundo programa, por concedernos tu compañía, y que esta... Iba a decir emisora, pero no somos una emisora, solo somos un programa, así que este programa está aquí para cuando quieras volver a contarnos lo que te apetezca. Para cuando me invites, Andrés, ya lo sabes que el placer ha sido mío de estar aquí en tu compañía y bueno, pues larga vida a Bedmus Podcast, ¿no? Muchas gracias. Esperemos. Pues un abrazo fuerte. Un abrazo para ti. Cada domingo en un solo clic. Descarga cada emisión a través de nuestros canales de iVoox y YouTube. Aretha Franklin es una cantante de soul, R&B y gospel apodada como Lady Soul o Queen of the Soul. Para algunos, entre los que me incluyo, es una de las artistas más influyentes en la historia de la música contemporánea y quizá la mejor voz de toda la música popular del siglo XX. Se inició en la música cantando en los sermones de su padre, un sacerdote baptista. Así fue formándose como cantante y pianista, aunque no fue hasta 1956 cuando con 14 años destacó en el coro interpretando Precious Love ante 4.500 personas.
Como curiosidad, decir que en 1987 Franklin se convirtió en la primera mujer en entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Un año después, en 1988, el mismo año en el que se murieron su manager y su hermana Caroline, decidió anunciar su retirada que, sin embargo, nunca ha sido definitiva, habiendo sacado desde entonces varios álbumes de estudio y actuando de forma esporádica. Esto es Think, de Aretha Franklin. Descarga la aplicación de iVoox para Android y escucha el programa a través de nuestro canal en tu teléfono móvil. Pues ya es tiempo de volver a saludar a Sergio de la Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola otra vez, Andrés. Ahora nos traes, para este segundo programa, una biografía histórica peculiar, luchadora, revolucionaria. Sí, antes hemos hablado de la lucha del padre de Ainhoa, ahora hablamos de otra lucha. Muy distinta, con unas proyecciones muy diferentes. La lucha del Che Guevara, la lucha que fue la vida del Che Guevara. Hoy nos traes la biografía de uno de los guerrilleros, por no decir el que más importantes de la historia contemporánea, la historia del siglo XX. Sí, y bueno, muchas de las cosas que el Che hizo por la década de los 60, 50-60, marcarían muchos caminos a seguir en décadas posteriores. La influencia del Che, si bien tuvo mucha influencia, sobre todo en Cuba, fue mayor después de su muerte. Sí, porque Che Guevara es uno de esos personajes que se han convertido en un mito, en un icono realmente. Sí, Con su cara se han hecho camisetas, gorras, chapas, hasta lo Andy Warhol. O sea, ha llegado un momento en el que se ha convertido casi en un fashion motive. Sí, la figura del Che ha llegado a todos los ámbitos, yo creo, de la vida, ¿no? Ahora más, encima, ahora el acceso a la cultura es mucho más democrático, ahora hay más acceso todavía a la figura del Che, se han hecho películas, documentales. Se puede decir que la figura del Che ya se ha visto desde todos los puntos de vista posibles. Lo que tenemos hoy es un resumen, una óptica más, pero es indudable que la vida del Che da para todavía muchísimas cosas más. La vida del Che es la vida de un personaje que se ha convertido en leyenda por méritos propios. Es indudable que el legado del Che es incalculable ahora mismo. Bueno, pues sin más dilación vamos ya a escuchar la biografía del que, repito, creo que es uno de los grandes mitos y grandes iconos de la historia del siglo XX. Sí, un personaje con el que se puede estar más o menos de acuerdo, pero que desde luego no puede dejar indiferente a nadie. No pasa y una cosa desapercibido. Que mucha gente quizás no sabe, le ve como un simple guerrillero, pero
el Che era mucho más que eso, era una persona que realmente tenía pasión por el ser humano, era un ser compasivo, aunque parezca que no, y era un ser que todo lo que hacía lo hacía pensando en el amor a los demás y sobre todo en el amor a los indígenas, a los pueblos indígenas de toda América. Pues muchas gracias por traernos esta biografía histórica. Muchas gracias a ti, Andrés. Y esperemos que les guste a la audiencia. Vamos allá. El teniente Mario Terán, del ejército boliviano, había intentado por todos los medios retrasar la ejecución de la misión que le habían asignado. Durante los largos años de trayectoria militar, había sido adiestrado para asesinar sin miramientos. Pero tras abrir la puerta del cuarto en el que se encontraba el reo condenado a muerte, sintió como la voluntad se le quebraba. Ya lo había intentado varias veces, pero no había podido hacerlo. Ahora, tras beberse varios tragos de whisky, tendría que hacerlo aceptando todas las consecuencias. El preso alzó la mirada y preguntó a Terán si venía a matarle. El teniente no pudo siquiera articular palabra y bajó la vista. Pocas veces se volvería a ver en la historia un verdugo tan inseguro. Pero contra todo pronóstico, el prisionero se dirigió a su asesino y le dijo las palabras que le convertirían en inmortal. Póngase sereno y apunte bien. Va a matar a un hombre. Al fin, Terán disparó 2 ráfagas de fusil. Así moría Ernesto Guevara. Así nacía la leyenda del Che. «39 años atrás, en la ciudad argentina de Rosario, se convertía en el primogénito del feliz y próspero matrimonio formado por Ernesto Guevara y Celia de la Serna. Tras un par de años en Buenos Aires, la familia se trasladó a Córdoba, un lugar más amable para el misericordia asma que sufría el pequeño Ernestito. Una dolencia que le acompañó durante toda su vida y que desde crío le hizo pasar largos periodos de convalecencia en los que se convirtió en un ávido lector. Ya de pequeño, se llevó su primera decepción con la política tras la derrota del ejército republicano en la Guerra Civil Española. Pero a pesar de lo que afirman muchos historiadores, el futuro héroe revolucionario tardó en crearse una conciencia política propia, permaneciendo ajeno a los problemas internos de su Argentina natal y canalizando sus esfuerzos espirituales e intelectuales en el sentimiento de amor al continente sudamericano. Aún así, su familia no pudo dejar de sorprenderse cuando les anunció que interrumpía sus estudios de medicina para emprender un viaje por toda Sudamérica. Un viaje que le cambiaría la vida. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Acompañado por su amigo Alberto Granado, Ernesto Guevara abandonó a principios de 1952 un hogar lastrado por la conflictiva relación entre los padres y se lanzó a la aventura, dejando entrever el espíritu viajero que le acompañará durante toda su vida. El periplo, narrado fielmente por la película Diarios de motocicleta, le lleva por varias ciudades de Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Tras 6 meses de viaje, regresa a Buenos Aires para finalizar sus estudios universitarios. Pero el Ernesto Guevara que regresa a Buenos Aires no es el mismo del principio del viaje. Durante todos esos meses, ha vivido de primera persona la situación social y económica del continente y los abusos sobre la población indígena. En sus continuas charlas con las personas que se cruzan en su camino,
percibe la cruda y pobre realidad a la que se enfrentan los sudamericanos en su día a día. Una nueva persona, antiimperialista, sensible a los problemas humanos y fuertemente comprometida, acaba de nacer. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Por esta razón, la estancia en Buenos Aires se le hace al joven Guevara tan insulsa como desconcertante, demasiado alejada de lo experimentado en su viaje. Se licencia como médico en menos de un año y a mediados de 1953 se siente plenamente capacitado para iniciar una nueva aventura, su segundo viaje latinoamericano. Con la compañía de su colega Carlos Ferrer, visita a Bolivia, vuelve a Perú y llega a Ecuador, donde continúa en solitario su viaje hasta Guatemala. El país centroamericano es el inicio de la conciencia política del Che, que observa las últimas horas del régimen democrático del general Arbenz, derrocado por un golpe militar auspiciado por la CIA. También es el lugar donde conoce a su primera esposa. Pero el momento clave de su recorrido es el siguiente destino, México, donde su vida dará un vuelco radical y tomará un camino sin vuelta atrás. Porque en México conoce a un abogado y opositor cubano llamado Fidel Castro. Al otro lado del río. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara. Se han escrito muchas páginas sobre el impacto de Castro en la vida del joven Guevara, y probablemente todas se quedarán cortas. El ideario y liderazgo del cubano atraparon rápidamente al ya convencido antiimperialista argentino, que se convirtió en un adepto más de su causa por hacerse con el poder en Cuba. El sentimiento fue mutuo, ya que Castro le convirtió pronto en uno de sus principales lugartenientes, a pesar de ser el único extranjero de la expedición. Es en estos meses de 1956 en los que el Che se hace definitivamente un guerrillero revolucionario. Un soldado que parte junto con decenas de hombres hacia Cuba en busca del derrocamiento de Fulgencio Batista. Los primeros días del ataque son funestos y la avanzadilla se dispersa y pierde a gran parte de sus hombres. El Che, a pesar de sus ataques de asma, consigue sobrevivir y reunirse con Castro en la Sierra Maestra. Desde allí, el denominado Movimiento 26 de Julio comienza el contraataque y empieza a ganarse el apoyo de la población civil. Según van pasando los meses, las fuerzas de Castro se hacen fuertes en la sierra y avanzan por toda la isla. El Che es nombrado comandante y logra partir Cuba en dos tras tomar la ciudad de Santa Clara, en lo que será el fin de la guerra en el país y su elevación definitiva a los altares de la historia. Nuestra lucha victoriosa trajo dos consecuencias. El despertar de los pueblos de América que vieron que se podía hacer la revolución, que palparon cómo se podía hacer una revolución. Tras el establecimiento del gobierno revolucionario, el Che pasa a dirigir el Banco Nacional de Cuba y posteriormente el Ministerio de Industria. Sus planes económicos, que buscaban mejorar las condiciones de vida del pueblo y un reparto más justo de la riqueza, se estrellaron contra la cruda realidad. No pudo evitar que la economía del país, ahogada por el embargo estadounidense, abandonada por la URSS y con muchos problemas estructurales que no supo solucionar, decayera durante sus 3 años como ministro. Su visión, demasiado idealista, no prevaleció ante el panorama isleño y su falta de preparación desembocó en una amarga derrota personal. A principios de 1965, el Che comprendió que su lugar ya no estaba en Cuba.
El deseo del argentino era claro: exportar la revolución cubana a su patria. Será entonces cuando Fidel Castro le haga desistir de esa idea, dadas las escasas probabilidades de éxito y las directivas marcadas por la URSS de no intervenir mediante las armas en los países de América Latina. El dirigente cubano consigue salvar a su amigo del camino a una muerte segura y le vende un lugar mucho más exótico para intentar la revolución. Así, el Che se desvincula de Cuba para volver a luchar por sus ideales en el Congo africano. Pero la historia congolesa, tal y como la definió el propio Che, es la historia de un fracaso. 3 meses de lucha, la oposición al régimen estaba prácticamente neutralizada y el revolucionario argentino aterriza en una guerra ya terminada. La falta de disciplina y preparación de las tropas precipitan el acorralamiento de los insurgentes en las cercanías del lago Tanganica, y 7 meses después de su llegada, el Che abandona el Congo con el sentimiento de la derrota grabado en el alma. Pronto volverá a barruntar la idea de regresar a Argentina, pero Fidel Castro volverá a ser determinante, convenciéndole de que existían destinos mucho más propicios para intentar prender la llama de la revolución armada. El Che, en paradero desconocido para el resto del mundo y desaparecido de la escena pública, acepta la propuesta de su amigo: acudir a Bolivia para derrocar el régimen del general Barrientos. Sin saberlo, emprendería un camino rumbo a la muerte. Pero hasta los héroes tropiezan varias veces en la misma piedra. Y eso es lo que le ocurre al Che en Bolivia. Se mete de lleno en una guerrilla que tiene grabado su final antes siquiera de empezar. La falta de apoyo del pueblo, las deserciones, las infiltraciones, la retirada de la ayuda del Partido Comunista Boliviano y la intervención estadounidense a favor del general Barrientos dejan a los insurgentes en una clara sensación de inferioridad. Tras 8 meses de refriegas, son solamente un grupo de 20 combatientes enfermos, hambrientos y debilitados. El 8 de octubre de 1967, el Che es capturado junto a algunos de sus hombres en la quebrada del Yuro. Horas más tarde sería trasladado al pueblo de La Higuera, donde se decidió su ejecución. Los militares bolivianos echaron a suertes quien debía matar al guerrillero argentino. Fue el teniente Mario Terán, al que el puro azar dispuso en la situación de crear un mito para las generaciones venideras. Con su muerte, el Che se convirtió en un mito, una leyenda que franqueó la barrera de lo político para instalarse en la memoria y el corazón de millones de personas en todo el mundo. Un icono social y cultural que sirvió de referencia a los jóvenes de medio mundo que tan solo un año después de su muerte salieron a la calle en 1968 en Checoslovaquia, México, Francia e Italia. Un héroe universal que se ha quedado para la eternidad en el imaginario colectivo de generaciones que creen en una sociedad mejor. Y su eterna boina, su pipa, su barba rala y sus trajes verde olivo, grabados a sangre y fuego en la historia, como la imagen del hombre que dedicó toda su vida a intentar crear un mundo más justo. Un hombre que prefirió morir de pie a vivir siempre arrodillado. Y el nombre se repartirá, fusil contra fusil, fusil contra fusil, fusil contra fusil. Sé el primero en conocer lo que te tenemos preparado. Síguenos en Facebook y Twitter. Empty spaces, what are we living for? Y si hablamos de grandes voces,
del siglo XX no podía faltar la de Freddie Mercury. Freddie Mercury fue un cantante y compositor británico, cofundador y vocalista de la banda de rock Queen, una de las más importantes de todos los tiempos. La voz de Mercury al hablar recaía en el rango del barítono. Usualmente, en cambio, cantaba en el registro de tenor. Padecía nódulos vocales y dijo no haber tomado clases de canto nunca. También desarrolló carrera como solista, que lo llevó a publicar los álbumes de Mr. Bad Guy en 1985 y Barcelona en 1988. El último en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé. El sencillo homónimo, una colaboración entre ambos, fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Freddie Mercury murió de una bronconeumonía complicada por el SIDA el 24 de noviembre de 1991, solo un día después de comunicar oficialmente que padecía esta última enfermedad. Sin duda alguna, su muerte marcó un antes y un después en la aceptación y lucha contra el VIH. Extravagante y provocador como pocos, Mercury sigue siendo constantemente incluido en las listas de los mejores cantantes de todos los tiempos. Esto es The Show Must Go On. Show must go on, yeah, yeah. Ooh, inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stays on. My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. The show must go on. I'll face it with a grin. La agenda cultural. Y llegamos ya a la fase del programa en la que Sergio de la Cruz y un servidor os recomendamos, os invitamos a que vayáis a una serie de proposiciones lúdico-culturales. Me encanta esa palabra, Sergio. Erótico-festivas. Erótico-festivas, no. Bueno, a ver, si tu proposición es sobre consoladores de época, pues entonces sí, sería erótico-festiva. Todavía no, pero indagaré en ello. Bueno, que se nos está yendo la olla demasiado y todavía estamos en el segundo programa. La audiencia al principio pensaba que esto iba a ser un programa serio y vamos a demostrar al final que no. Vamos a engañarles un poquito más todavía. Venga, mira, como la semana pasada empecé yo, te voy a dar el honor de que empieces tú proponiendo esta semana. Pues vamos allá, vamos a empezar con una obrita de teatro, una obra de teatro muy chula. Es El Gran Teatro del Mundo. Es una adaptación a la obra de Calderón de la Barca que está dirigida ni más ni menos que por Carlos Saura, que
Se pasa del ¿Por ci- Carlos Saura? Carlos Saura. Por Carlos Saura. Se pasa del cine y ahora va a la dirección teatral. Es un tío un poquito polifacético. Bueno, pues el Gran Teatro del Mundo es un auto sacramental que Saura convierte en un espectáculo metateatral por partida triple, nada más y nada menos. Metateatral. Sí, es muy hipster, pero es así. Es verdad, yo nunca digo Es mentiras. teatro hipster. Teatro hipster. Oye, a Carlos ver si Saura. vamos a tener audiencia hipster. Perdona a todos los hipsters si os habéis sentido ofendidos, ¿eh? De hecho, Andrés está muy a favor de los hipsters. Algún Yo- día contaremos la historia. Bueno, después de este boicot, seguimos hablando del Gran Teatro del Mundo. Habíamos dicho que era un espectáculo metateatral por partida triple. ¿Por qué? Porque es el ensayo de un montaje, basado en una obra de Calderón de la Barca y a su vez es una descripción de la vida como una escenificación. El resultado de todo esto es una obra ágil, dinámica y que pone de manifiesto una faceta de Saura que en el cine quizás no esté muy vista, que es el humor. Esta obra va a estar hasta el 5 de mayo en el Matadero, que está en el Paseo de la Chopera número de 10. Número 10, no número de 10. Va a estar de martes a sábado a las 8 y el domingo a las 7 de la tarde. El precio es de 22 euritos, lunes, miércoles, jueves, descuento de 25%, así que si podéis ir estos días, pues mejor que mejor. La entrada anticipada va a estar en Teletienda Cataluña Caixa, mirad en internet y sabréis dónde estará. Y nada más, vamos a ver qué propone el señor Hernández. Una pregunta, ¿lo de incluir en la misma recomendación hipster y matadero era por algo? No sé, Yo pregunto solo, ¿eh? quizás este es... Vale, bueno, lo dejamos ahí. Mi proposición teatral de esta semana no es teatral como tal, sino que voy a proponer un espectáculo de danza clásica. Por eso de intentar siempre ser más original que tú. Giselle, el famoso ballet con música de Adolphe Adam, está considerado como uno de los tesoros más puros de la danza clásica romántica. Es una gran historia de amor protagonizada por los celos, que se sube al escenario dividida en dos actos. Con origen en una leyenda evocada por Heine, Giselle fue creada en 1841 gracias al libreto de Théophile Gautier, se pronuncie eso como se pronuncie, pero cayó en el olvido. Fue redescubierta en Francia por los ballets rusos de Diaghilev, se pronuncie eso como se pronuncie, y desde entonces no ha dejado de representarse. Prueba de ello es este montaje que pone en pie el Ballet Nacional de Holanda. Es una formación que recientemente ha cumplido su medio siglo de existencia y que se ha convertido en una compañía de reconocido prestigio internacional. ¿Dónde podemos ver el espectáculo de danza clásica Giselle? Pues mira, el martes 16 de abril de 2013 a las 8 en el Teatro Auditorio... De 2013, digo, como si no estuviera Sí, hombre, claro. si fueran 2014 quizás íbamos a tardar un poco en Efectivamente. enterarnos. Bueno, martes 16 de abril a las 8 en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas y del 22 al 26 de mayo en el Teatro Nuevo Apolo a las 8:30. Los precios desde 15 euros en entradas.com. Bueno, pues después de toda esta muestra de filología, te voy a poner fácil lo de la originalidad para que esta vez sí que seas más original que yo. Vamos al cine y vamos con una película norteamericana como muchas. Pues ahí ya de no las que estás hay en siendo el mercado. original, ¿eh? No, sí, es que te voy a dejar esta vez la originalidad para que no te quejes. Vamos con la película Tierra Prometida. Es un drama del director Gus Van Sant, interpretada por Matt Damon, John Krasinski y Frances McDormand. No sé si está bien dicho eso. El guión es de Matt Damon y de Krasinski y la historia enfrenta a dos hombres que valoran la Tierra de muy distinta forma. Uno es un vendedor y otro ecologista. Además de en eso, los dos se enfrentan dentro de un pueblo golpeado por la crisis, por el amor de una mujer, algo que siempre es muy recurrente en las películas, pero que en esta cobra especial importancia. El estreno es el 19 de abril y todo el que quiera verla pues ya sabe lo que tiene que hacer. Ir al cine y contribuir un poquito con la cultura. Bueno, pues como yo estoy dispuesto a intentar competir contra ti, te voy a ofrecer otro estreno del 19 de abril para así ponerme un poquito más picajoso. Y además voy a intentar ser original porque te traigo una producción francesa. Se llama ¡Oh, la, la! Tomboy, de Céline Sciamma. También se pronuncia eso como se pronuncie. Hoy estás dejando... No, yo una directamente, clase yo para ya he renunciado a intentar pronunciar bien cualquier nombre que no sea en castellano. Bueno, Locke es una niña de 10 años que se muda con sus padres y su hermana pequeña a un nuevo vecindario. Allí hace nuevos amigos y el verano transcurre entre juegos y risas. Sin embargo, Locke tiene un secreto y es que se hace pasar por un chico, Michelle. Lisa, una chica del grupo, se enamora de ella creyendo que es Michelle, lo que dará pie a situaciones bastante comprometidas. Tomboy es un largometraje audaz y luminoso sobre la infancia y la identidad sexual, presentado en la sección Panorama de la Berlinale. Supone la confirmación del singular talento de Céline Sciamma.
como te lo he puesto un poquito fácil en el cine, te lo voy a poner un poquito más difícil en las exposiciones. Porque yo hoy te traigo Maestros del Caos, artistas y chamanes. Es una muestra de 220 piezas que muestra tensiones entre orden y caos en diferentes culturas. Ahí es nada. Aborda el tema de las fuerzas del desorden, que siempre están en continuo conflicto con el orden, como tú bien sabrás. Desde la antigüedad, de las diferentes culturas hay ejemplos de esta conciencia del desorden. Los ritos religiosos y las fiestas profanas forman parte de este compromiso social entre turbulencia y razón, entre ley y exceso. Los que quieran verlo tienen que ir al Caixa Forum todos los días de 10 a 8. En cualquiera de estas horas pueden acudir. Ya sabéis que el Caixa Forum está en Paseo del Prado número 36. Esta exposición va a estar gratis hasta el 1 de mayo. A partir de esta fecha, todos los que no sean clientes de la Caixa tienen que pagar 4 euritos. Así que si puedes, aprovecha y ve antes del 1 de mayo. La exposición va a estar hasta el 19 de mayo y no se va a mover del Caixa Forum. Así que aprovecha porque en comparación con lo que te va a traer Andrés, va a ser mucho más original. Bueno, tú lo que has traído es una exposición friki, yo lo que te traigo es arte puro y duro, porque lo que te traigo es la exposición Hiperrealismo 1967-2012 en el Museo Thyssen-Bornemisza. Creo que lo he pronunciado bien. Esta vez sí. Esta exposición plantea un recorrido por el movimiento pictórico del hiperrealismo que surgió en Estados Unidos a finales de la década de los 60 y que alcanzó su consagración con la muestra que tuvo lugar en la Documenta de Kassel en 1972. Tomando como punto de partida la fotografía, estas pinturas pretenden representar objetos y escenas realistas de la vida americana. Entre las obras reunidas, una gran parte proceden de la colección de Louis K. Meisel y se pueden contemplar cuadros tanto de los grandes maestros americanos de la primera generación como de los continuadores de la técnica hiperrealista en Europa y de artistas de generaciones posteriores. El lugar, repito, es el Museo Thyssen-Bornemisza y las fechas del 22 de marzo, es decir, que ya está, hasta el 9 de junio. El precio son 8 euros y la reducida 5,50. Muy bien, pues vamos con los conciertos. Esta semana te traigo algo que te va a gustar, porque te traigo el concierto de Roberto Fonseca, que es un pianista cubano que dentro del festival Sexto Ciclo 1906 va a presentar los temas de su último disco, que se titula Yo. ¿Quién es Roberto Fonseca? Pues Roberto Fonseca se dedica desde los 8 años a tocar. Es hijo de un batería y su madre, además de ser cantante, fue esposa del gran Chucho Valdés. Hace 14 años publicó su primer disco y ahora regresa a España para deleitarnos con su blues de autor. Va a estar el 24 de abril en el Teatro Lara, en la Corredera Baja de San Pablo, número 15 a las 10:30. El precio de la entrada es de 20 euritos, la anticipada vale 15. La puedes conseguir en ticketmaster.es, en las oficinas de la Caixa, la FNAC, Carrefour y centros asociados. Bueno, pues como la cabra tira al monte, yo voy a tirar al monte y te voy a traer el concierto de CPV, el Club de los Poetas Violentos. Es un concierto de música rap. CPV se formó en Madrid, concretamente en el barrio Bilbao, más conocido como Ascao, que casualmente es mi barrio, a principios de los 90, por el Mesgui, J mayúscula, Kamikaze, Mr. Rango, Paco King y Supernafa Macho. Están considerados como uno de los pioneros del rap en castellano y podemos verles en la Sala Penélope el día 19 de abril a las 8 de la tarde. La venta anticipada en Ticketbox por 13 euros. ¿Tú sabes lo que pasa el 19 de abril también? ¿Qué pasa el 19 de abril? Mi cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños? A ver qué me regalas. Pues habrá que ir a celebrarlo a ver a CPV, ¿no? Bueno, me parece una buena idea. Bueno, pues nada. Lo dicho, siempre cultura. Siempre. Escucha cada emisión a través de nuestros canales de iVoox y YouTube. José Monje Cruz, conocido artísticamente como Camarón de la Isla, fue una de las mejores voces y uno de los mejores artistas que ha dado la música en todo el siglo XX y la música española en toda su historia. Quizá el mejor cantaor flamenco y, seguro, el más conocido, Camarón de la Isla siempre se rodeó de los mejores guitarristas de su época, desde Paco de Lucía a Tomatito. Su estilo, tan suyo y a la vez tan cambiante, tan propio y a la vez tan de tantos, marcó sin lugar a dudas un antes y un después en la manera de hacer flamenco.
El 2 de julio de 1992 falleció en Badalona, a la edad de 41 años, por un cáncer de pulmón. Su muerte causó una gran conmoción social. Fue enterrado en su localidad natal de San Fernando, en Cádiz, y su féretro envuelto con la bandera gitana. Con el vello de punta, porque he de admitir que ahora mismo estoy emocionado, os dejo con Camarón de la Isla y sus tangos de la Sultana. La democracia, doctrina que entrega el poder al pueblo, sufre una profunda crisis de identidad propiciada ni más ni menos que por los mismos que se vanaglorian de ella. Los políticos, en quienes la ciudadanía delega el poder que ganó con sudor y sangre, están al servicio del poder financiero y de sus propios intereses, y son los causantes de la desnudez de la población ante unos gobernantes sin misericordias. De esta forma, mientras el gobierno rescata a los bancos, evade sus responsabilidades y culpas sobre la corrupción, ignora el drama de los desahucios, sigue sin cortar la sangría de puestos de trabajo y amnistía a estafadores, los españoles ven cómo son los grandes olvidados de esta crisis, cómo sufren los robos y corruptelas de sus dirigentes, cómo ven reducido su poder adquisitivo, cómo contemplan la pérdida de sus empleos y el embargo de sus domicilios, y asisten impotentes a la desintegración de la educación y la sanidad de calidad, y en definitiva, el estado del bienestar. El ciudadano se ha convertido en un voto, en un ciudadano objeto que solo tiene utilidad cada 4 años y que en los últimos meses se ha convertido en un incómodo elemento de oposición al que se castigan manifestaciones y se olvidan decretos y leyes. Los políticos, enfrascados en su sempiterna discusión con el aparente objetivo de servir al pueblo, en verdad se limitan a interpretar con poco de forma y nada de contenido un papel que niega la cruda realidad. Un dato muy significativo es que desde 1977 se han presentado 66 iniciativas legislativas populares y tan solo una ha sido incluida en una proposición de ley. A los ciudadanos se nos ha arrebatado el derecho a decidir en favor del bien común. Por eso podemos afirmar que la democracia ha sido pervertida en su razón de ser. Y somos nosotros, precisamente, los que podemos hacer que esto cambie. Una vez más, la pelota está en nuestro tejado. Gracias por elegirnos y feliz semana para todos y todas. Bueno, para todos y todas, excepto para ti, político, que solo me tratas como a un voto.